todos y todas. Les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Diego Natale, trabajo en el Vintal y voy a ser el moderador de esta cuarta y última sesión de este curso de exportaciones de servicios basados en conocimiento, organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú y el Vintal. Les recordamos que para obtener el certificado que se otorga por cursar esta capacitación se requiere haber asistido al menos a el 75% de las sesiones, es decir, a 3 de las 4 por lo menos. Estos certificados los vamos a enviar en los próximos días, teniendo en cuenta que hoy termina el curso, y también les vamos a estar mandando los distintos materiales de cada sesión. El día de hoy vamos a estar trabajando y conversando sobre distintas experiencias regionales, vamos a tener expositores y comentaristas de distintos países. La estructura del módulo va a contar con 3 exposiciones y un comentarista, y luego de eso vamos a tener, como siempre, un espacio para preguntas y respuestas. Así que les pedimos que a medida que vayamos escuchando puedan ir volcando las preguntas en el chat para que yo pueda transmitirlas a cada uno de los participantes. Luego de eso vamos a tener un cierre institucional donde vamos a escuchar palabras de autoridades del MINCETUR. Les pedimos entonces, como siempre, que vayan presentándose en el chat y volcando sus consultas y preguntas, y quienes puedan, que mantengan las cámaras prendidas. Sin más preámbulo, les voy a presentar al primer ponente del día de hoy, que es Andrés López. Andrés es doctor en Economía de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, el IEP. Andrés, mucho gusto, bienvenido y te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los participantes. Si pueden poner mi presentación. Yo, en función del pedido que me hicieron, el título que ustedes ven, elegí un ángulo que no va a ser foco únicamente en servicios basados en conocimiento, aunque voy a mostrar un programa que ha sido utilizado intensamente por empresas de ese sector, sino que quiero enfatizar en algunas cuestiones más generales sobre la agenda de políticas públicas en la región, con temas que incluso hemos trabajado con el BID. En este caso, mi presentación se basa en un trabajo que hicimos con 2 colegas aquí de la Universidad de Buenos Aires sobre coordinación de políticas. Los sectores de servicios basados en conocimiento, como muchos otros sectores, están afectados por diversos problemas que los economistas llamamos fallas de mercado. No hace falta que ustedes compren este concepto, pueden simplemente pensar que hay obstáculos. Pero pensarlo así en términos de fallas de mercado a mí me sirve para identificar algunas áreas de intervención posibles en donde en la política pública puede ayudar a remover obstáculos que pueden estar impidiendo que las empresas de estos sectores aprovechen sus oportunidades en el mercado. El primer tipo de falla de mercado que uno identifica es que las empresas pueden enfrentar una subprovisión de lo que nosotros podemos llamar bienes públicos, ¿no? Y esto es que las empresas no encuentran necesariamente en el mercado algunos bienes, unos activos que necesitan para su eficaz desempeño. Y ahí hablamos temas como formación de capital humano, información comercial y tecnológica. Información comercial, básicamente estamos pensando en información para acceso a mercados externos, es decir, vinculada a la internacionalización, o información tecnológica que tal vez pueda estar en manos o puede estar disponible en universidades o institutos de investigación, o no, o deba ser creada mediante algún tipo de incentivo. También el posicionamiento internacional del país es un bien público. Digamos, las empresas por sí solas no pueden posicionar
conjuntamente o raramente lo pueden hacer, salvo que la organización del sector privado sea muy poderosa, raramente pueden lograr posicionar a un país en términos de su imagen internacional eh, para atraer inversores o mostrar las oportunidades de mercado que existen. Y finalmente tenemos la infraestructura física, digital, pero también la infraestructura que hace a la logística de los negocios, eh, trámites, etcétera. Es decir, que todas estas cuestiones, por supuesto, son aspectos de política pública potencialmente relevantes para proveer bienes públicos que tal vez el mercado no está ofreciendo de manera suficiente. El segundo tema es que las empresas cuando eh, desarrollan tecnologías, hacen negocios, abren mercados, generan lo que nosotros llamamos derrame de conocimiento. Esto es, por ejemplo, una empresa peruana de ingeniería, que es la primera en exportar servicios de ingeniería a Francia, genera información sobre el mercado francés en términos de las regulaciones, los estándares, las costumbres comerciales, el ambiente de negocios, etcétera, que puede ser aprovechada sin costo por otras empresas, pero tal vez esa empresa no tiene el incentivo suficiente para hacerlo por sí mismos y sabe que luego ese descubrimiento de información puede ser utilizado por otros que no han pagado, que no han tomado parte en el esfuerzo de su creación. Entonces, los derrames de conocimiento, que pueden ser de conocimiento de mercado, conocimiento tecnológico, son otra área, otra falla de mercado, otro obstáculo que la política pública puede ayudar a remover. En tercer lugar, hay asimetrías de información. Las empresas o los agentes que operan en el mercado pueden no tener información completa sobre las acciones, objetivos y capacidades de los otros actores del mercado. Esto afecta, por ejemplo, el mercado de crédito. Las empresas de los sectores de servicios basados en conocimiento muchas veces son empresas jóvenes que no tienen un track record en materia de crédito o en materia de trayectoria en el mercado. Su producción son intangibles que no se pueden colateralizar y tampoco en general tienen posibilidad de colateralizar activos fijos de mucho valor porque no son una fábrica de acero, ¿no? Digamos, que llenan maquinarias, terrenos, etcétera. Con lo cual, si bien estas empresas pueden tener proyectos viables en el mercado, no necesariamente consiguen crédito para iniciar, escalar o internacionalizar sus operaciones. Y finalmente, también hay asimetrías de información, no solo en el mercado de crédito, sino en los mercados respectivos de cada actividad de servicios, por ejemplo, entre proveedor-cliente. Los proveedores pueden no conocer exactamente lo que los clientes requieren en distintos mercados, sus necesidades, sus demandas, las vías de provisión por la cual quieren recibir esos servicios, y los clientes pueden no conocer que existen proveedores eh, disponibles o potencialmente disponibles para satisfacer algunas necesidades que ellos experimentan. Y entonces hay también un rol de la política pública, ¿no? Típicamente, cuando hablamos de subprovisión de bienes públicos, hablamos de programas de formación de capital humano que pueden estar subsidiados total o parcialmente por el Estado. Cuando hablamos de información comercial y posicionamiento internacional, hablamos de las cosas que hacen las agencias de promoción del comercio y las inversiones. Cuando hablamos de información tecnológica, hablamos de los institutos públicos de transferencia de tecnología o de las vinculaciones que se pueden establecer entre empresas y universidades o sistemas científico-tecnológicos. Cuando hablamos de derrames de conocimiento, hablamos de diferentes formas de subsidio a proyectos específicos de investigación y desarrollo, de innovación, o proyectos específicos de internacionalización que pueden presentar las empresas que buscan exportar o instalarse en terceros mercados. Cuando hablamos de asimetría de información en el mercado de crédito, hablamos también de la posibilidad de instrumentar líneas de crédito específicas desde agencias del sector público o promover la resolución de esas asimetrías de información a través de las acciones de capacitación
al sector bancario o la promoción de industrias como de los fondos de riesgo, los fondos de capital semilla. Y cuando hablamos de simetrías de información en terceros mercados, en los mercados de bienes o servicios, hablamos de acciones de matchmaking, básicamente, que pueden protagonizar algunas de las agencias que mencioné u otros tipos de organismos. El siguiente, por favor. Ahora, el punto que yo... ¿podemos pasar al siguiente slide, por favor? El punto central es que... no, el anterior. Salteamos dos. Ahí. El punto central es que las empresas, un proyecto o una empresa, en distintos momentos de su ciclo de vida, puede estar afectada por más de una falla de mercado a la vez. Esto es, por ejemplo, una empresa de software que quiere desarrollar una nueva aplicación. Puede una aplicación que tiene efectos potencialmente significativos sobre el sector productivo al cual apunta como objetivo. Esa empresa tal vez puede ser candidato a recibir un subsidio, un aporte no reembolsable o un crédito preferencial de parte de una agencia de ciencia y tecnología, bajo la base de que ese conocimiento que la empresa genera puede generar un derrame tecnológico, pero si ese conocimiento nuevo, esa nueva tecnología es suficientemente disruptiva, probablemente tenga un potencial exportador y la empresa, para aprovechar plenamente los retornos de ese proyecto, requiere acceder a los mercados externos y, sin embargo, carecer del conocimiento requerido para ingresar a esos mercados sobre regulaciones, estándares, características de la demanda, etcétera, con lo cual tal vez probablemente también requiera o pueda requerir la asistencia de una agencia de promoción de exportaciones. Por ejemplo, una empresa que tiene potencial de internacionalización y de abrir un nuevo mercado que hasta ahora las empresas, por ejemplo, de Perú no explotaban, puede requerir inversiones para incorporar equipos, tecnología o abrir oficinas y pueden encontrar ese financiamiento en el mercado de una manera fácil. Por ejemplo, una empresa multinacional cuya presencia, por ejemplo, en un país como Perú puede generar derrames de conocimiento, por ejemplo, a través de la capacitación del personal, que luego se va a trabajar a empresas privadas peruanas y se lleva el conocimiento que adquirió en la multinacional, puede desconocer características propias del país receptor, del potencial de oportunidades que existen en el país receptor, y ahí la Agencia de Promoción de Inversiones usualmente hace un rol, abordando esa simetría de información, ayudándolo a identificar locaciones, a resolver problemas regulatorios, etc. Y a su vez también, si la empresa puede potencialmente generar derrames de conocimiento, por ejemplo, a través de desarrollar proveedores locales, puede también puede potencialmente ser candidato a algún tipo de programa de asistencia o de subsidio o de matchmaking con esos proveedores locales para ayudar a generar relaciones que a su vez pueden generar, como digo, derrames de conocimiento. Entonces, todo esto abre espacio para coordinar políticas, para no atender los problemas de las empresas en ventanillas totalmente separadas, en ventanillas que funcionan con sus propias lógicas, sus propios objetivos, que por supuesto son totalmente lógicos y atendibles, pero el asunto es que lo que pensamos es que así se están desaprovechando potenciales sinergias entre las acciones que hacen esas agencias, porque las empresas al final del día enfrentan problemas complejos que pueden requerir más de una asistencia de política pública, si a su vez desde la política se quiere aprovechar el potencial de internacionalización, de generar derrames de conocimiento, de generar empleos, etcétera, que tienen las empresas privadas. El siguiente, por favor. En este contexto, un repaso de la evidencia internacional nos lleva a la conclusión de que en muchos países, en particular en Europa, pero no solamente, se ha avanzado hacia la implementación de estrategias de coordinación de política pública, estrategias de coordinación en donde dos o más agencias que tienen mandatos específicos coordinan a distinto nivel
para llevar adelante programas comunes, alinear visiones, alinear estrategias, compartir información, etc. Esto tiene algunas posibilidades de alto nivel, por ejemplo, fusión de agencias. Hoy en Finlandia, la Agencia de Promoción del Comercio, la Agencia de Promoción de la Inversión y la Agencia de Promoción de la Innovación están todas bajo un mismo techo, Business Finland. Es decir, que se concibe directamente desde los aspectos de innovación, exportaciones y atracción de inversiones como responsabilidad de una única agencia que a su vez, por supuesto, tiene ramas especializadas, pero operan bajo un único paraguas internacional, institucional. Un segundo ejemplo puede ser que las agencias conserven autonomía pero estén en un mismo ministerio, es lo que pasa en Irlanda, por ejemplo, con el Department of Enterprise and Trade. O puede haber ámbitos de interacción, consulta y toma de decisiones, como por ejemplo los arreglos formales de coordinación que existen entre los organismos que forman parte en el País Vasco de lo que se llama el Grupo SPRI, en donde también existen agencias especializadas en temas de comercio o de innovación u otros aspectos de política de desarrollo productivo, forman parte de un mismo grupo de empresas que tienen arreglos formales de coordinación de carácter, digamos, permanente. O, por ejemplo, se pueden establecer mesas sectoriales en donde, por ejemplo, tomando un caso de Perú, la Mesa de Industrias Creativas, la Mesa Ejecutiva de Industrias Creativas, que se supone alinean también visiones no solo entre los organismos del sector público, sino por supuesto también con el sector privado. Puede haber arreglos de menor nivel de ambición, por ejemplo, mecanismos para el intercambio de información. Por ejemplo, las agencias pueden tener participación cruzada en los directorios que definen proyectos, programas, líneas de financiamiento, eligen los proyectos a ser beneficiados, etc. Por ejemplo, es el caso en Chile de las agencias Corfo y ProChile, y después les voy a poner un ejemplo de un programa conjunto que hicieron esas agencias. O, por ejemplo, pueden establecer sistemas de intercambio de información, por ejemplo, compartir el CRM, que es el ejemplo ahí, bueno, Casus CRM es el ejemplo de Business Finland, en todas las agencias que forman parte de Business Finland tienen un único CRM, entonces todas las agencias pueden saber cuáles son los clientes que están atendiendo las restantes agencias, identificar potenciales también clientes para sus propios programas, etc. Puede haber, sin necesidad de formalizar, mecanismos sistemáticos de referencia cruzada, es decir, la agencia, por ejemplo, de promoción de inversiones de Uruguay se entera de que las empresas del sector forestal requieren competencias en la fuerza laboral uruguaya que no están disponibles en el mercado, se da vuelta y habla con INEFOP, que es el Instituto de Formación del gobierno uruguayo, y les pide que hablen con las empresas del sector forestal que quieren invertir en Uruguay para que ayuden a formar los skills que esas empresas requieren. Puede haber coordinación de sectores priorizados, es decir, que las distintas agencias alineen visiones sobre cuáles son los sectores que priorizan en sus convocatorias o en la promoción de oportunidades, etc. Y finalmente puede haber programas conjuntos, es decir, más allá de que no exista ninguno de estos arreglos formales que mencionaba antes, aunque no estén las agencias en bajo un único paraguas institucional o formen parte del mismo ministerio, pueden llevar adelante igualmente programas conjuntos en donde cada uno aprovecha su expertise para implementar un programa co-administrado. Y aquí les quiero mostrar, si podemos pasar al siguiente, el ejemplo de un programa de Chile implementado conjuntamente por Corfo, que es la agencia digamos, de promoción del desarrollo productivo en Chile, que existe desde los años 70, y ProChile, que es una organización más nueva, pero que ya tiene una amplia trayectoria y que atiende todas las cuestiones vinculadas con internacionalización. En el 2019, estas empresas crearon un programa que subsiste hasta hoy, que se llama Go Global, que apoya el proceso de internacionalización de startups chilenas con potencial de escalabilidad a nivel mundial. Este es el público objetivo de ese programa. Startups chilenas que tienen potencial de escalabilidad a nivel mundial. El programa tiene dos etapas. Una etapa de preinternacionalización, donde a las empresas se les da una capacitación sobre aspectos legales, culturales, tributarios,
inteligencia comercial relacionadas con el proceso de internacionalización en el que quieren sumergirse. Y luego, en esa misma etapa, hay un plan de trabajo personalizado en conjunto con la empresa que les va a proveer el servicio de soft landing en el mercado al cual quieren ingresar. Que usualmente es una aceleradora que es identificada por el programa y que coopera con el programa, por supuesto a cambio de un fee. La segunda etapa es donde la empresa va al mercado objetivo, tanto de manera online como presencial, con el apoyo de la aceleradora, y recibe tanto de manera online mentorías, capacitaciones, reuniones con potenciales clientes, partners en los mercados objetivos, como presencial, en donde la empresa se la acompaña en el mercado destino con acceso a espacios de cowork, asesorías en actividades de networking y reuniones, pero ya de manera presencial, con apoyo de la aceleradora que facilita el servicio de soft landing y de las oficinas que ProChile tiene en los mercados de destino. Para que vean que este es un programa fuertemente usado por empresas de servicios basados en conocimiento, 22% de las empresas son el sector desarrolladoras de tecnología de la información, 14% empresas de salud, que la mayoría son empresas de servicios, 11% de servicios financieros y 11% empresas que tienen actividades vinculadas con el comercio. ¿Podemos pasar al siguiente? No, ahí fuimos al previo. Serían dos más para adelante. No, ahí nos salteamos. El anterior. El anterior es. No, perdón. Uno más. Ese. Gracias. ¿Qué hace cada agencia en este programa? Bueno, pues Corfo es la agencia que identifica a los startups porque es la empresa, es la agencia que en general ha ayudado a desarrollarlos antes de que busquen internacionalizarse. Y Corfo financia, define los lineamientos estratégicos del programa y prepara, se encarga de las actividades de preparación, ¿no? Iniciales de las startups para el proceso de internacionalización. ¿Qué hace ProChile? Provee los servicios de networking que ya tiene a través de sus oficinas comerciales en los mercados de destino, que facilitan la vinculación de los participantes del programa con potenciales clientes, socios, redes de contacto. Apoya toda la organización de las actividades de promoción y difusión en los mercados de destino, así como la gestión de los aspectos logísticos del programa. Aporta su propia experiencia después de décadas de funcionamiento en todo lo que tiene que ver con los procesos de inserción en nuevos mercados externos y identifica a los proveedores, las aceleradoras que van a proveer los servicios de soft landing, define los términos de referencia para los contratos, etcétera, etcétera. O sea que cada agencia pone su expertise, una más en lo que tiene que ver desarrollo productivo, identificación de empresas con potencial de escalamiento global, y la otra en lo que tiene que ver con internacionalización específicamente y la llegada concreta y específica a mercados de destino elegidos como target. No, este no es un ejemplo de un programa definido directamente o únicamente para empresas de servicios basados en conocimiento, pero si ustedes miran, ¿no?, lo que están haciendo las agencias europeas, en particular de países que son muy activos en términos de políticas de promoción, como Israel o Irlanda o Finlandia o el País Vasco, etcétera, por supuesto que siguen teniendo una aproximación sectorial de oportunidades, pero de vuelta hay como una idea de que hay programas que pueden ser usados más o menos intensamente por empresas de distintos sectores, pero hay algunas actividades que son comunes a empresas de diversos sectores, en particular cuando esas empresas son basadas en conocimiento, produzcan bienes o servicios. Es decir, hay una especificidad sectorial, por supuesto, pero hay algunas herramientas que con adaptaciones funcionan para distintos tipos de empresas y en particular van a ver que en el caso de Irlanda es muy notorio, también en Finlandia, lo que se intenta presentar es que a las empresas clientes enfrentan un abanico de programas de apoyo potencial sin necesidad de recorrer 40 ventanillas y que esos programas de apoyo están de algún modo coordinados
o que sea a nivel muy alto o a nivel más operativo, y se facilita entonces el pasaje de las empresas entre uno y otro programa en función de las necesidades que van experimentando a lo largo de su ciclo de vida. Último slide, y cierro. Me tomo un poco de menos de media hora porque hemos empezado un poco tarde para ayudar a que la agenda fluya. Eh, Esto, por supuesto, es fácil decirlo y es difícil pensar en implementarlo, ¿no? Porque nos lleva al problema de las capacidades del sector público y la institucionalidad, la forma en que el sector público de nuestros países está organizado. Y en general, tal vez ustedes en Perú me desmienten y me dicen, no, allá las cosas son distintas. Mi experiencia es que funciona de manera bastante compartimentalizada el sector público de los países de América Latina, y esto conspira contra la necesidad de pensar las políticas de apoyo de forma conjunta, ¿no? Hay experiencias internacionales, algunas las mencioné muy brevemente, hay otras, de países que han avanzado en esa dirección, con diferentes modelos, con diferentes recursos, con diferentes impactos, por supuesto. No hay una mejor práctica universal, no hay un único modelo a seguir. Esos modelos, por supuesto, dependen de las idiosincrasias, las culturas, las historias de cada país, de sus niveles de desarrollo y su disponibilidad de recursos materiales, físicos, humanos, presupuestarios, etcétera. Pero digamos que la idea es avanzar hacia primero abordar las políticas de manera conjunta, eh, eh, entendiendo que las empresas no tienen necesidades aisladas, ¿no? Que pueden ser fácilmente separables, sino que esas necesidades pueden estar vinculadas o que eh, pueden requerir o que esas necesidades pueden aparecer en distintas etapas de su ciclo de vida. Eh, y, eh, y por supuesto, esos procesos en los cuales se han arribado a formas de coordinación, sean de más alto nivel o más operativas, son procesos complejos porque involucran juntar agencias o organismos que tienen capacidades políticas y que tienen diferentes culturas, diferentes tamaños, diferentes objetivos, diferentes rutinas. El personal viene de distintos backgrounds, están acostumbrados a trabajar de manera probablemente muy estrechamente vinculada a los objetivos de la organización, y tienen pocos incentivos para cooperar con otras organizaciones, lo cual esto implica que esos procesos requieren una voluntad política relevante y una capacidad organizacional relevante para identificar mecanismos efectivos de coordinación adecuados a las realidades de cada país, de cada sector, etc. Dado que acá no estamos en un curso de política de desarrollo productivo en general, pero también diría lo mismo si acá lo que estuviéramos hablándole a ministros. eh, Creo que lo relevante es comenzar con programas específicos que generen efectos de demostración, confianza entre las agencias, y en los cuales se busque generar impacto a través de el abordaje de, como digo, conjunto de problemas que las empresas pueden enfrentar a la hora de innovar, de internacionalizarse, de buscar mejorar su productividad o cualquier otro objetivo que se plantee. Y esto tiene que además hacerse activamente en cooperación público-privada. Es decir, las empresas, eh, la, la, el proceso de definición de políticas y de implementación de políticas se enriquece cuando no solo hay cooperación público-pública, sino también cooperación pública-privada, porque así se facilita el intercambio de información entre el sector público y privado, la generación de visiones comunes, la coordinación de acciones, la identificación común de obstáculos también y de las mejores maneras de abordar esos obstáculos. Creo que nuestros países además necesitan ir cada vez más hacia enfatizar este tipo de apoyo a través de programas específicos, subsidios acotados a objetivos específicos, y no y alejarse de
la competencia vía subsidios generales, que además va a enfrentar crecientes problemas a nivel internacional, dado los nuevos ambientes que hay en términos de multilateralismo. Y por supuesto, esto implica también aprovechar oportunidades de cooperación regional, ¿no? Esto es algo que nuestros países están muy lejos de hacer, pero Perú, por ejemplo, es miembro de distintos arreglos institucionales de integración regional, y muchas veces las oportunidades de cooperación entre países de la región están subexplotadas por distintas razones. De vuelta, falta de incentivos, falta de mecanismos de cooperación efectivos, pero las empresas pueden enfrentar no solo problemas comunes, sino también tener oportunidades comunes, y un abordaje conjunto de estas experiencias, de estas cuestiones puede ser más efectivo para apoyar a ciertas empresas. Bueno, creo que eso es todo. Quedo luego a disposición para las preguntas. Perfecto, Andrés. Muchísimas gracias por esta introducción tan clara y por la síntesis. Le voy a pasar la palabra ahora a Carlos Palotti. Carlos es especialista en desarrollo tecnológico y productivo y es fundador, CEO y presidente de distintas compañías y organizaciones no gubernamentales que están relacionadas con el sector de software y tecnologías de la información. Carlos, bienvenido, un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá y por tener unos minutos para escuchar. Después espero que puedan preguntar, y si no da el tiempo suficiente, van a quedar después al fin de mi presentación mis datos como para que me puedan consultar de manera independiente. A mí me han pedido que hable sobre el caso de Argentina en la industria del software, de la cual por distintas razones me tocó ser un protagonista, digamos, dado que no solo como empresario de muchos años de industria del software, sino también por haber presidido las organizaciones sectoriales, digamos, ¿no? Y entonces, y haber interactuado con el gobierno, y en algún caso haber participado como responsable de estas políticas desde el ámbito del gobierno. Voy a pasar una presentación y voy a tratar de ser breve. Voy a poner mi reloj, así podemos ver que no ocupemos más tiempo que el previsto, que es el siguiente. Miren, el caso de la industria del software en Argentina es un caso de relativo éxito. Le voy a contar éxitos y no tantos, y no pretende ser para que sea un fenómeno imitable, porque los fenómenos son probablemente en muchos casos... perdón, no sé si se está viendo ahí mi presentación. La voy a No, Carlos, compartir. no estás compartiendo. Perdón, ya la comparto. Ok, ahora sí creo, ¿no es cierto? No es un caso dado el marco país en particular, digamos, y yo voy a contar las políticas públicas que se fueron aplicando en los últimos años para entender la evolución de este sector. Es un sector que del año 2003 al 2023, es decir, en los últimos 20 años, se incrementó de una manera exponencial. Saltó de 26.000 empleos registrados en el año 2003 a 140.000, hoy está cerca de 150.000 ese número. Y si a esto le agregamos los nuevos nómadas digitales, que son esa partecita verdecita más clara, que estamos hablando que los empleos ya son 170, 180.000. Es decir, los nómadas digitales son los freelance, gente que está trabajando de manera directa para alguien en el exterior y que escapan a los controles fiscales, digamos, ¿no? Porque no están registrados. Esto superó los niveles de otras actividades importantes para Argentina, como el caso automotriz o el caso de la industria del petróleo, la minería. La tasa de crecimiento muy alta, y hoy por hoy es prácticamente el 2% del total del empleo registrado de la Argentina, siendo un sector que es nuevo, ¿no? Pensemos que estamos hablando que en los 2000
prácticamente era un sector de mucha menos participación, lo cual ocurrió también en Perú, porque en realidad, de hecho, los países han crecido en la transformación digital y en consecuencia también en su industria, pero en particular, en nuestro caso, por algunos fenómenos que después le voy a explicar, fue potenciado. Eso se tradujo en exportaciones. Las exportaciones que hacia inicio del siglo XX eran casi insignificantes, 150, 180 millones de dólares. Hoy día están por arriba de los 2.700, la 2023 fue 2000, casi 2.500 millones de dólares. Ahora están un poquito más, pero nada, y esto fue un salto importante y empezó a tener peso en lo que es la balanza comercial de Argentina de una manera ya más significativa, lo cual dio posibilidad de hacer algunas otras cosas, dado el resultado que se fueron obteniendo y dado el peso que está teniendo ya la industria dentro del sector. Y en particular, esto se vio, digamos, también reflejado, obviamente, en las ventas. La venta, en realidad, en la mezcla entre exportaciones y comercio interior, o sea, lo que es que va al mercado doméstico. Y acá hay un fenómeno que debemos entender, que es Argentina está en un proceso recesivo ya hace muchos años. No crece a las tasas que debería crecer o ha decrecido por crisis económica, y esto hace que la industria tecnológica argentina se haya volcado básicamente a ser una industria fuertemente exportadora, ¿no? Hoy por hoy, una gran parte de nuestra renta se produce por estas exportaciones, con los 2.000, son millones, 2.000, casi 2.700 y algo de millones de dólares que están ingresando en la exportación. Esta es la foto, digamos, ¿no? Pero déjenme contarle cómo ha venido esto, que es, perdón, en el mismo camino se han creado muchas empresas nuevas, ¿sí? En el transcurrir de los años han creado casi 6.000 empresas nuevas, ¿no? Piense que, fíjense, a 2007 prácticamente eran una cantidad de empresas muy pequeña, al principio del siglo eran menos de 1.000, eran 700, 800 empresas, hoy estamos casi en las 6.000. Muchas de ellas micropymes, la mayor parte, pero también empresas que han ido creciendo y se han convertido en gigantes o en empresas unicornios. Unicornios son aquellas que tienen una evaluación de mercado de más de 1.000 millones de dólares en menos de 10 años, ¿no? Y tenemos el caso de Mercado Libre, hoy la empresa más valiosa de Latinoamérica, más que Petrobras inclusive, que supera los 100.000 millones de dólares, o tenemos muchas otras que también, ustedes algunas las conocen, otras probablemente menos, pero que de alguna manera han salido en estos últimos 20 años. Es decir, estos nombres no eran conocidos hace 20 años atrás y son fruto del mismo, si se quiere, el mismo proceso. Son nuestras nuevas multinacionales, ¿no? Déjenme contarle un poco las políticas públicas que han pasado en este interín, y dar un poquito de contexto. Este es el mismo gráfico que vimos sobre el empleo y vamos a ver cómo fue impactando. Durante la década de los 90, en Argentina hubo un gran proceso privatizador, ¿no? Es decir, con políticas del gobierno que vendieron varias de las empresas públicas, básicamente la empresa de energía, de telecomunicaciones, puertos, compañía aérea, compañías de servicios, por ejemplo, de agua o de sanitarios, etcétera, etcétera. Y eso trajo un gran impulso a lo que es la transformación digital, porque eran empresas que normalmente tenían muy baja digitalización, muy bajo uso de la tecnología, y de golpe vieron necesario salir a competir, primero porque los compradores eran del primer mundo o eran empresarios que querían obtener rápidamente ganancias, y por otro lado porque tenían que modernizar su proceso. Eso trajo aparejado que la industria local y genera una gran cantidad de bienes y de servicios tecnológicos compatible con el mundo y de alguna manera competitivo con clase mundial. Esto termina con una crisis en el año 2001, 2002, perdón, que trajo un gran problema, inclusive una crisis económica que también generó como una crisis política con cambio de muchos presidentes en pocos días, y un proceso muy fuerte recesivo que generó que las empresas tecnológicas se encontrasen con productos o servicios de clase mundial medianamente bien hechos y competitivos porque lo venían vendiendo en el mercado local para las privatizaciones, pero sin mercado, porque el mercado se había agotado.
Entonces, hay una toma de conciencia muy fuerte del sector y acá yo digo que el primer punto para que estas políticas puedan ser realmente exitosas es que tiene que haber un ecosistema que la haga funcionar y un ecosistema conformado por empresas, por los gobiernos y por las unidades académicas, porque el talento finalmente es la materia prima básica de esta actividad. Y hubo una toma de conciencia, que algo había que hacer y hay algo que había que hacer con continuidad, que no sea solamente una expresión de deseo para hacer algo coyuntural. Y ahí básicamente se trabajaron los 4 ejes, que es cómo hacemos políticas públicas que de alguna manera alienten este sector, segundo, cómo buscamos más mercado, tercero, cómo generamos más talento y cuarto, cómo lo financiamos. No voy a explicar en detalle cada una, si quieren en algún momento lo hablamos, pero lo cierto es que esto fue generando un plan que con ciertas correcciones, modificaciones y mejora, se mantiene casi hasta ahora, le diría, ¿no? Con los lineamientos. Y como consecuencia de eso, el Estado, el gobierno nacional generó una ley de software. En realidad, el Estado generó una política para la industria del software, para la industria biotecnológica y para la industria de la nanotecnología. Para la industria o el sector de la nanotecnología, la biotecnología y del software. En particular, la ley de software fue la que prácticamente más suceso tuvo de estas 3 y eso generó un impacto muy fuerte en el sector. La ley tiene 2 partes. Una parte reduce las cargas sociales patronales, o sea, lo que paga el empleador por la persona que está registrada, le reduce más o menos el costo laboral total, lo reduce entre un 10 y un 12%, para que tengan una idea. Y la segunda le mejora el impuesto a la ganancia, el impuesto a la renta, ¿no? Lo baja del 35, en aquel momento a 15, pero bueno, se pueden mover otros cambios, pero básicamente le mejoró el impuesto a la renta. Y esto fue una gran señal. Perdón, y esa ley fue sancionada casi por unanimidad por ambas cámaras del Congreso, ¿no? Es decir, que casi se convirtió al principio en una política de Estado, ¿no? Donde todos los partidos políticos confluyeron que había que impulsarlo y así lo entendió también el sector productivo y fíjense la talva del rápido crecimiento de la curva de empleo, que pasamos de 30, 40.000 a 100.000 en pocos años. Luego se aplana porque Argentina durante la primera época consumió el recurso, o sea, consumió el stock que tenía de gente disponible, o sea, Argentina tiene un sistema educativo público muy fuerte. Prácticamente el 70% de nuestros alumnos, tanto de escuelas primarias, secundarias como universidades, van a escuelas públicas gratuitas. Y eso genera una gran cantidad de gente preparada, no tanto como la que quisiéramos, pero generan bastante. Y durante esos primeros años consumimos stock. ¿Sí? Es decir, quiere decir stock, gente que estaba disponible, que no necesariamente tenía un buen empleo y que de repente fue posible empezar a emplearlo y llevarlo sobre todo para el mundo de las exportaciones. Luego apareció un efecto que después lo vamos a ver un poquito más adelante, que fue un cepo cambiario, una diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo o no registrado, digamos, ¿no? Y eso empezó a hacer diferencias, sobre todo a la hora de las exportaciones, es decir, porque en realidad el exportador recibía menos pesos por sus dólares de lo que debería recibir. Sin embargo, todo eso no dejó generó algún tipo de inflexión, digamos, pero no dejó de crecer, pero sí cambió la tasa de crecimiento. Además que ya se estaba agotando el stock, como ya le dije, de gente, hasta que años después empezó a mejorar este tema de la cantidad de talento, de generación de talento a través de distintas iniciativas como escuelas de programadores que se fueron desparramando por todo el país, universidades que empezaron a tomar el tema de una manera más importante y volvimos con la tasa de crecimiento que teníamos prácticamente antes, aunque y después obviamente la pandemia también generó un fuerte impulso. Bueno, en el año 2014 se renovó esa ley era por 10 años y se hicieron algunos cambios, pero básicamente se renovó con las mismas condiciones o características parecidas por 5 años más, dado el resultado que se había obtenido.
Es decir, el Estado, lejos de tener un costo fiscal, tuvo un beneficio fiscal, porque si bien es cierto que recibía menos tributo por efecto de más gente, pero la gente o sea, lo que se le detraía de la carga social, pero lo cierto es que empezaron a tributar muchísimo más personas. Piensen que antes tributaban 30, 40 mil personas y de repente empezaron a tributar 120.000 o más y entonces el ingreso fue cuantioso. Nuevamente fue casi sancionado por unanimidad. En el año 2019 se terminaba esta ley y se hizo una ley de economía del conocimiento que con las mismas características se expandió al resto de las actividades de la economía del conocimiento y por algunas cuestiones estructurales, cuando cambió el gobierno hubo una reforma a esa ley y se volvió casi al formato de la ley de software, pero con el mismo alcance para todo el resto de las actividades de economía del conocimiento, y es la que está rigiendo actualmente. Que, si yo tengo que decir, es una ley, como política principal, es una ley que no afecta a todo el sector. De hecho, prácticamente el 20% del total de las empresas están aplicando esta ley, pero sí es una fuerte señal de que el Estado está interesado en esta actividad y eso ha traído también muchas inversiones y muchas empresas, nos ha permitido poner a Argentina en el radar, porque muchas inversiones, muchos centros de decisión empezaron a pensar, bueno, miremos a Argentina, tiene talento y tiene políticas que lo auspician, gobiernos que están queriendo auspiciarlo y eso impulsó. Asimismo, otra fuerte política fue crear un instituto de investigación avanzado, digamos, conjunto entre las empresas y el Estado, la Fundación Sadowski, y también otra política que se aplicó, que fue por allá por los años 2016, fue crear programas de capacitación masiva en ámbitos de programación, tipo escuelas de programadores. Tuvo distintos nombres a través de las administraciones y lo que fue programas nacionales se convirtieron en programas provinciales, a veces inclusive municipales, y hoy hay prácticamente en todas las provincias de Argentina programas públicos gratuitos o programas privados pagos, pero hay muchas fuentes de capacitación sobre esto, no todas las que quisiéramos, pero las hay. Así como dije del tema de las exportaciones y el tema del cepo, bueno, el cepo es una antipolítica, si quieren, en este sentido, ha resultado ser un desincentivo para la exportación. No para el empleo, ya vimos que el empleo siguió creciendo, pero de alguna manera a muchas empresas no les generaba demasiado atractivo traer dólares a una tasa muy inferior. Entonces, de alguna manera, solamente transferían los dólares que necesitaban para poder hacer sus costos, digamos, y esto ha sido un inconveniente. A veces la macroeconomía, como en este caso, sobre todo con las tasas de inflación que tiene Argentina, terminan convirtiéndose en no una ayuda, sino un desincentivo. En realidad no es que dejaron de crecer, tanto empresas nacionales como internacionales siguieron creciendo, pero a otra tasa, digamos, ¿no? Sobre todo en las exportaciones, no en el empleo, nuevamente. Ahí también hay que decir que todo esto trajo aparejado que muchas empresas internacionales vieran a Argentina como un lugar para radicarse. Al principio en los años 11, 12, 2011, 2012, yo diría, empezando del 2008 para adelante hasta el 2013, 2014, una fuerte radicación de empresas consultoras muy grandes, prácticamente todas las consultoras, empresas petroleras, empresas de servicio, empresas ¿cómo se llama? Empresas tecnológicas se empezaron a instalar, tipo Motorola, Intel, IBM, Hewlett Packard, Accenture, Pricewaterhouse, ¿no? Y a raíz de eso después empezaron a aparecer otras empresas como Exxon, Chevron, Cargill, otras que también empezaron a hacer software desde Argentina para sus casas matrices. Y esto generó todo un efecto positivo, digamos, que es el que vemos con los resultados. De todas maneras, hay un segundo fenómeno que tenemos que entender, que es este que les muestro acá, que es
las exportaciones de software, ahora estamos viendo solamente la industria de software, vimos hasta ahora, en realidad trajo aparejado lo que es el resto de la economía del conocimiento. Y en esto Argentina se convirtió en un fuerte exportador y hoy por hoy es una de las principales fuentes de ingresos de divisa de Argentina. La curva que estamos viendo ahí es la curva del total de las exportaciones en los últimos 13 años, digamos, del 2010 a la fecha. Lo que ven en amarillo es el software, que es lo que veníamos viendo hasta ahora, pero fíjense el efecto que ha tenido sobre, por ejemplo, los servicios profesionales, que son las líneas azules, que serían los servicios globales, los servicios profesionales, que en realidad hacia el inicio de los 2000 no existían, digamos, prácticamente, no, Argentina no exportaba esa clase de servicios, pero a raíz de que hubo empresas que se empezaron a instalar con centros de desarrollo de software, el software fue el disparador para que después empezaran a hacer otra clase de servicios. Entonces ustedes tienen bancos muy grandes que tienen 3, 4 mil personas o ya le digo, petroleras o industrias de alimentos o la industria de procesos que tienen grandes centros de servicio de donde hacen o la contabilidad o los recursos humanos o muchas otras actividades de servicios profesionales. Entonces, pero siempre después que vino algún centro de desarrollo primero por el ámbito del software. El software fue un disparador. Estas actividades nuevas, las de la economía del conocimiento, digamos, no estuvieron durante la ley de software, no tuvieron ese beneficio fiscal, y si bien ahora sí están comprendidas, prácticamente por cuestiones de índole de reglamentación de esa ley, prácticamente no han accedido a esta nueva ley, con lo cual el crecimiento no se vio afectado por esta ley de economía del conocimiento, por lo menos por ahora, habida cuenta que no es aplicable para algunos impuestos. Bueno, sería muy técnico para poderlo explicar, pero lo cuento. El otro fenómeno que también ha ocurrido en base a algunas políticas es el crecimiento regional. Durante muchos años todo esto pasó en las grandes ciudades, básicamente en Buenos Aires y su entorno, el Gran Buenos Aires, y en algunas ciudades como Córdoba, como Mendoza, como Rosario, que son nuestras grandes ciudades. Pero en los últimos años ha habido un fenómeno federal muy fuerte. Federal es porque Argentina es una república federal, con lo cual cada estado tiene una autonomía bastante grande, casi como un país, digamos, tiene su propio parlamento, su propia justicia, su propio sistema judicial, policial y penal, digamos, y educativo. Inclusive la educación a nivel primario y secundario es de cada una de las provincias. Y lo que ha ido pasando es que hay un fuerte crecimiento de polos y clústeres a través de todo el país, ¿no? Pero tal es así que las tasas de crecimiento, acá les muestro algunas ciudades que no son precisamente las más grandes, como Tucumán, Mar del Plata, La Plata, tienen tasa de crecimiento en el empleo en los últimos 5 años del orden del más que duplicado la cantidad de gente, y la ciudad de Buenos Aires o las zonas de las grandes ciudades han quedado creciendo a la tasa promedio, que están en el orden del 3 al 10%, digamos, dependiendo más o menos una media anual, estoy hablando, ¿no? Esto es la tasa de crecimiento total, o sea, del 2018 al 2023, una provincia o una ciudad como Tucumán creció más del 250%, cuando en realidad el AMBA o la Ciudad de Buenos Aires creció al 110%, creció, duplicó, pero no a las otras tasas. Este es un gran fenómeno que está apareciendo, no está apareciendo, ya apareció, y que ha ido creándose también por varias razones. Primero, por muchas políticas regionales. Hoy por hoy muchas de estas provincias que tienen botoncitos por ahí han hecho políticas particulares, políticas en algún caso de degradación impositiva, pero casi en este sector eso no tiene gran influencia, la degradación impositiva, pero sí políticas de, por ejemplo, crear centros tecnológicos, parques. En Mendoza hay un parque TIC, en Tucumán hay un centro emprendedor de emprendimiento y ¿cómo se llama? Y tecnológico, se llama Alter City, que también tiene mucho peso, en Santa Fe,
en el Chaco, y así, en Misiones, digamos, en distintas provincias han ido creándose, a veces privados, a veces públicos, pero son con políticas muchas veces que tienen políticas públicas. Políticas públicas que tienen que ver con impulsar la educación, por ejemplo. Es decir, capacitar gente en el ámbito de la programación, como el caso de San Luis, como el caso de muchas de ellas, ¿no? Salta, Jujuy. Y hoy por hoy hay una matriz muy diversa. El efecto pandemia generó que, por otro lado, la gente empezara a quedarse a vivir a trabajar donde vive y donde le gusta vivir, donde nació, y eso ha hecho que el empleo, ya le digo, crezca en estos lugares, crezca mayormente en estos lugares, y hoy por hoy prácticamente no hay ciudad, e inclusive ciudades pequeñas, que no tenga alguien trabajando haciendo esta actividad. Es más, la tasa de crecimiento del interior, como llamamos nosotros, no las ciudades intermedias, sino las ciudades más pequeñas, es todavía más alta que a veces las capitales de las provincias, digamos, ¿no? Y entonces es posible encontrar en muchos lados 4, 5, 10, 40, 100 personas en municipios muy pequeños que están haciendo esta actividad. Y esto es un fenómeno de las políticas públicas que aplicaron los gobiernos en algunos de esos lados y después el efecto pandemia que hace que la gente viva donde quiera vivir. En líneas generales podemos decir en esta primera participación, después me quedo para las preguntas, es que básicamente esto se produjo por un gran fenómeno que es asociativo. Y todo eso que yo les digo de esos puntitos que fueron haciéndose en el país fue el mismo espíritu asociativo que generó políticas, no políticas, acciones concretas entre los gobiernos y las empresas a nivel nacional. Esto quiere decir posicionamiento internacional, ir a ferias, ir a misiones comerciales, etcétera, etcétera. Se tradujo también en políticas de ecosistemas regionales, ¿no? Donde entonces se creó un clúster en Tucumán, en Jujuy, un polo tecnológico en el Chaco, otro en Mendoza, otro en San Juan, que son nuestras provincias, nuestras ciudades, ¿no? Y a su vez dentro de las ciudades más pequeñas se han creado, y hoy tenemos 36 de estos polos o clúster, que es un efecto asociativo realmente para nosotros es un valor muy alto, porque agrupadamente las empresas y trabajando agrupada con el gobierno regional y con las unidades académicas que están en la zona, son mucho más poderosas que lo que pueden hacer las industrias de manera particular. Y por último con eso es que en eso también han participado las empresas muy grandes, aún las multinacionales, porque han encontrado que la mejor forma de poder crecer es que también ellos participen de esos sistemas, porque muchas veces las empresas internacionales para radicar un centro de desarrollo en un país, en realidad compiten no contra un competidor natural, otra compañía, sino compiten entre sí regiones o países, ¿no? Entonces el country manager de la empresa en Argentina compite contra el country manager de la empresa en Polonia, en México o en Perú. ¿Sí? Entonces a él le conviene también ser parte del ecosistema y tratar de atraer ese tipo de actividades para Argentina. Bueno, esa en una primera visión es mi participación, Diego, y me quedo para las preguntas. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por la exposición y la información y por el tiempo también. Vamos a tener la posibilidad ahora de escuchar a Jorge Cantalox. Jorge es profesor de Economía Minera en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es director ejecutivo del CESCO, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias también a las anteriores intervenciones, muy útiles también eso la voy a utilizar dentro de mi presentación. Así es que, bueno, voy a compartir pantalla. Me confirman que se vea bien, ¿cierto? Se ve, Jorge, sin problema. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar un poco de las experiencias que hemos tenido, por qué hemos enfrentado el tema o por qué nos ha interesado el tema del desarrollo de la industria de proveedores en general,
con casos especiales en la situación de servicio en la minería chilena. Y esto tiene que ver básicamente, y aquí me voy a hablar un poco de lo que es la cadena de valor de la industria minera en su proceso. La industria minera, y esto estoy hablando en Chile, genera un valor, una valoración bruta como actividad económica del orden de 45 billones o 45.000 millones de dólares, siendo por lejos la actividad económica más importante para nuestro país. Y permanentemente hay una discusión de cómo avanzamos en la cadena de valor, siempre pensando aguas abajo en la industria minera. No tengo los números acá, porque me enfoqué un poco más en lo que era aguas arriba, pero creo que es importante decir que lo que viene es aguas abajo, y tiende a ser un tema muy recurrente de foco para el tema del desarrollo industrial o de las políticas industriales, que es la fundición y la transformación de cobre en y productos semi elaborados de cobre en general. Y tiende a ser el valor agregado que se genera ahí es menor, es muy menor y es proporcionalmente mucho menor a el valor agregado y la posibilidad del volumen de negocio que se genera aguas arriba. Producir minerales hoy día es una actividad tremendamente sofisticada y cada vez más. Y aquí vemos, por ejemplo, que la compra de bienes y servicios eh, locales es del orden de 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares anuales, solo para la operación minera. Y para el proceso de inversión, que es bastante grande, son alrededor de 7.000 millones de dólares las compras locales. Y eso fundamentalmente es servicios de construcción, que tal vez no estamos pensando que son los servicios más a priori más sofisticados, pero clara vez se vuelven servicios más complejos. Los desafíos regulatorios, los desafíos tecnológicos que está enfrentando y productivos que tiene la construcción y la minería, hace que la construcción y otros servicios de ingeniería sean cada vez más sofisticados y por lo tanto también más intensivos en conocimiento, más allá insisto, del prejuicio que puede haber sobre cómo se produce la actividad minera. En cuanto a los servicios de la minería, de las compras que se realizan en Chile, tanto para la operación como para la construcción, aproximadamente el 46% corresponde a servicios, perdón, eso está, el 54%, y hay un error en este numerito, borrico rápido, esa es la gracia. 54% corresponde a, perdón, era el otro, pero da lo mismo, es casi mínimo, da. Mitad y mitad. Y cuántos bienes y cuántos servicios. Y los tipos de servicios, aquí, claro, tampoco nos podemos engañar. Gran parte de los servicios que utiliza la industria minera tienen que ver con tercerización de procesos propios. Eso ha sido, no sé si tanto en Perú, pero tiendo a pensar, el conocimiento que tengo un poco de la industria minera en Perú, ha ido pasando cada vez más también. Y hay temas regulatorios que impulsan a eso. No sé, la participación en las utilidades, la repartición de utilidades, los trabajadores que impulsan de repente la tercerización, y es una tercerización que no es productiva, sino que básicamente en términos de eficiencia económica. Y por lo tanto también tenemos que entender que esto también sobredimensiona el sector servicios a la minería en un país como Chile, porque estamos subestimando o subutilizando o escondiendo, si se quiere, empleo propio por servicios de terceros. Y eso también es una realidad, por lo tanto, tampoco podemos pensar que todo esto en algún momento se va a transformar en servicios tecnológicos o en servicios de conocimiento. Pero sí hay un porcentaje importante de servicios de alto conocimiento muy especializados, pero que de momento han tenido un approach o una utilización bastante más local y no tan internacional. Y uno percibe, a partir de la experiencia de otros países, que uno ha ido conociendo, está el tema, por ejemplo, lo que ha hecho particularmente Australia,
en temas de servicio a la minería, transformándolo en una actividad económica muy importante. Y no son pocos los servicios a la minería que se contratan desde países como Chile, o desde países como Perú, y probablemente va a empezar a ocurrir cada vez más también desde Argentina, la posibilidad de la importación de servicios desde Australia, donde han puesto mucho énfasis en el desarrollo de conocimiento y de servicios avanzados hacia la minería, específicamente desarrollados para la minería. Ahora, ¿por qué es relevante? Y esto es, hay una mirada un poco más estratégica, ¿por qué es relevante? Y hay varias razones. Habitualmente, cuando se piensa que no es bueno que las economías, sí, todavía se menciona el tema de la enfermedad holandesa, u otras desgracias, podríamos decir, del desarrollo de la industria primaria en nuestros países. Y la verdad es que hay una tesis que yo defiendo y es el hecho de que el mejor driver para dejar de depender directamente de la industria minera es el desarrollo de encadenamientos aguas arriba. Es decir, en todo el proceso, lo que incluye bienes más sofisticados para la industria minera y servicios más sofisticados para la industria minera. Acá hay un ejercicio que hicimos cuando estaba en Cochilco que tiene que ver con el cálculo de los encadenamientos productivos. También hay demasiada línea, pero me parece interesante ver cómo el PIB directo, que es el que conocemos, que el que está en gris aquí, en este gris más oscuro, en la línea central, en naranjo o rosado, lo pueden ver, está el precio del cobre. Lo sabemos, digamos, en Chile, no es que seamos un país minero, somos un país minero de cobre, fundamentalmente. Algo estamos haciendo en litio, algo estamos haciendo en oro, pero somos básicamente un país minero de cobre, con una gran exposición, con cerca del 55% de nuestras exportaciones de origen minero y aproximadamente el 90% de esas exportaciones son cobre. Por lo tanto, la dependencia del precio del cobre es altísima. Y eso es un problema o una oportunidad cuando el precio es bueno. Y es una maldición y es también cuando el precio es más, cuando no tenemos capacidad de diversificar nuestra economía. Pero una fuente importante de diversificación de actividad económica es precisamente, como insistía, los encadenamientos aguas arriba. Y en este sentido, podemos ver que las dos líneas de abajo, que son el PIB inducido por consumo intermedio y por inversión, son bastante, pero no son de la magnitud del PIB directo generado por la industria minera, que es muy pocas actividades en el mundo generan ese volumen de valor agregado. Pero sí tienen una característica, particularmente esta línea gris que va por abajo, que es el PIB inducido por el consumo intermedio, es decir, la operación, el OPEX. El gasto operacional genera un PIB muy importante en la industria minera y es una tremenda oportunidad para salirnos un poco del ciclo, porque es mucho más estable que incluso el PIB directo, que depende mucho del precio. Estos son valores corrientes, es una transformación que se hizo a valores en dólares corrientes y que obviamente la dependencia del precio es muy alta. En el caso de la inversión, tiene un ciclo que es distinto. Tiene un cierto rezago con el ciclo de precio, pero tiene un ciclo. Hoy día estamos viendo un repunte en la inversión minera después de varios años de bajos niveles de inversión, o sea, igual altos comparado con otros sectores económicos en Chile, particularmente, pero no de los niveles que vivimos hace una década y un poco más. Pero se anticipa a nivel global una tremenda necesidad de inversión para la minería. Se calcula en 250 billones, digamos, de aquí a poco más de 10 años de dólares, digamos, solo para cerrar la brecha de la oferta y la demanda de cobre a nivel global. Y eso siendo bien optimista con lo que ocurre con el reciclaje, que yo no soy tan optimista con el reciclaje, con las cifras de reciclaje. Por lo tanto, la oportunidad que se viene a nuestros países para el desarrollo de la minería del cobre es gigantesca.
y eso debiera ayudar también a generar encadenamiento. Y es por eso que es tan relevante tener esta mirada, no solamente de la producción, sino que también de los encadenamientos. La experiencia nos dice que, a partir de un documento que escribimos hace algunos años con un académico que se llama Emilio Castillo, que lo presentamos en un evento sobre cobre, donde nos analizamos cuál era el foco de la política pública que habían tenido los países durante el superciclo, que se llamó, que fue entre el 2003, 2004 y 2014, del superciclo de los commodities. Y particularmente nos enfocamos en los países productores de cobre. Dijimos, ¿en qué se enfocan las políticas? Y obviamente el foco depende mucho del nivel de desarrollo del país. Los países que están más atrasados o más retrasados, digamos, en el desarrollo de su minería, su principal foco de política pública es identificar su potencial geológico. Es decir, gasto en exploración, mucho conocimiento básico de geología básica. Luego, tenemos países que ya tienen cierta capacidad de producción y ahí se viene el tema de cómo hago para atraer inversiones y crean políticas para la atracción de inversiones. Luego que se empieza a producir, que atrajiste inversión, se nos viene la discusión eterna de quién se queda con la renta, de qué porcentaje se queda el Estado, qué porcentaje se queda el privado, qué porcentaje se quedan las regiones o los territorios, qué porcentaje se quedan los pueblos originarios, que también es una discusión cada vez más relevante y real dentro de la industria. Y luego recién los países más avanzados, como Australia, como Canadá, como Finlandia, como Japón, países que incluso, en el caso de Japón, que ya no tiene minería propia, vemos cómo se enfocan en los periodos de superciclo la industria minera y las políticas públicas en el desarrollo de proveedores y en la internacionalización. Chile, nosotros percibíamos y percibimos todavía que estamos en esa etapa, pero nuestros países tienen una característica y es que somos un poco lentos en reaccionar, un poco lentos en implementar y un poco lentos en convencerlos del foco de las políticas, de cómo cambia el foco de las políticas. Y después, ya los países más sofisticados se enfocan ya ni siquiera en la minería, derechamente estamos pensando en Japón y derechamente estamos pensando en Finlandia y hoy día ya también Australia y Canadá, me atrevería a decir incluso más Australia, eh, y algunos estados en Estados Unidos, Suecia, Alemania, países que ya no están enfocados en la minería, sino que solamente la innovación y el desarrollo de tecnologías para la minería. Y nos venden servicios todavía en nuestros países que hemos sido bastante más lentos en incorporar eso. A priori, anticipando algunas de las conclusiones, lo que proponíamos nosotros en ese documento es que los países y los territorios se enfoquen desde el primer día en pensar en cómo creo valor también aguas arriba con el desarrollo tecnológico. Y esto es bien simple. Muchas veces, cuando hacemos las políticas de atracción de inversiones, particularmente la política de atracción de inversiones, es la más compleja. ¿Por qué? Porque nos amarra. Por lo general, cuando llegamos a la atracción de inversiones, tiene que ver con acuerdos internacionales, tiene que ver con acuerdos de libre comercio. Y por lo general, lo que percibimos nosotros es que nuestros países tienden a ser muy generosos para la atracción de inversiones en materias, hacia la extracción de materias primas, y demasiado generosos también en la importación de bienes y servicios. Y no nos fijamos que eso muchas veces es un problema para el desarrollo de nuestros propios países. Por lo tanto, yo creo que es algo que se tiene que pensar desde el comienzo. Si no, después, y es un poco lo que le pasa hoy día a Chile. Chile es un país tremendamente abierto a la tecnología y tremendamente abierto al comercio internacional con acuerdos de libre comercio con gran parte de la economía del mundo, no tiene muchas herramientas para fomentar su propia industria que no sean políticas muy basadas en el conocimiento. Pero, por ejemplo, algunas políticas arancelarias o de acuerdos de cooperación son muy complejas de implementar. Son muy complejas de implementar porque ya existen los acuerdos internacionales y eso creo que también es un tema que se puede ver desde el comienzo. ¿Qué actividades o qué experiencia particularmente tiene Chile en estos temas? Bueno, hay un programa que se desarrolló a partir de la experiencia de una empresa que fue originada fundamentalmente por DHP en Chile, y DHP en conjunto con Codelco, el año 2010, finalmente implementan lo que se llamó proveedores de clase mundial, cuyo objetivo
era crear y exportar conocimiento a partir de los proveedores de la industria minera. La estrategia utilizada fue identificar proveedores con base y potencial tecnológico. Y su meta hacia el 2050, perdón, era hacia el 2020, que eso partió en el 2010, era tener 250 proveedores de clase mundial. Eso se definió como meta. El estado actual, la verdad que como programa, obviamente tal, está descontinuado, no así algunas de sus herramientas que fueron derivados a algunos de otros programas, lo que tiene hoy día Fundación Chile, que es un centro, un think tank, como se definen ellos, un hacedor de políticas, un implementador de políticas, bastante virtuoso, donde concurre lo público y lo privado en Chile. Y ahí está. Después me voy a referir un poco a la evaluación, esto es personal, que yo hago de estos programas. Otro programa interesante fue el Programa Nacional de Minería, que se genera el 2014, donde yo trabajo hoy en día, que es el Centro de Estudio y la Minería SESCO, fue uno de los impulsores de este diálogo, este espacio de discusión para el desarrollo de proveedores. Vale decir que ya hacia el 2000, perdón, en la década de los 90 había un libro que también que se generó en torno a SESCO, que hablaba Chile exporta minería, y que buscaba que fuésemos también exportadores de materias primas. O sea, perdón, no de materias primas, sino que exportadores de conocimiento minero. El Programa Nacional de Minería se inicia en el 2014, entre el Ministerio de Minería, con el apoyo del Ministerio de Minería y la Fundación Chile, como ejecutores, y el objetivo era crear una estrategia de desarrollo. Finalmente se crea un roadmap que ha tenido algunas actualizaciones, tecnológico y específico por tema. El estado actual, a partir de eso, se crea Altaley, que es una corporación también público-privada, que busca implementar algunos de los programas que se identifican en este roadmap, y desarrolla programas específicos de innovación. ¿En qué ¿En qué etapa está? Bueno, mostrar aquí simplemente el roadmap. Altaley, esta corporación sigue operando, sigue buscando y sigue desarrollando algunos de estos desafíos, y se identificaron 5 temas en los cuales Chile podría tener ventaja para desarrollarlos desde el punto de vista del conocimiento. Y uno tenía que ver con algo muy específico de la minería, pero que en realidad es uno de los mayores problemas que enfrenta la minería a nivel mundial, y tiene que ver con los relaves. ¿Qué son los relaves? Que son los desechos del proceso de concentración de minerales. Eso es. Luego está el de fundición y refinería, que también es un desafío de valor agregado y que nos ayudaría a limitar nuestra dependencia, a reducir nuestra dependencia de los grandes mercados hoy día fundidores, que fundamentalmente China y crecientemente India. Operación y planificación minera, concentración de minerales y la hidrometalurgia. Y se identificaron algunos núcleos habilitadores. ¿Por qué para mí es relevante poner esta lámina? Porque nuevamente se fija una meta en torno a, y hacia el 2035, ahora nos corrimos 15 años, queríamos tener 250 proveedores de clase mundial. Y 4.000 millones en exportación de bienes y servicios. Posteriormente, por ahí por el año 2018, ahí está la ejecución, se crea una política que se deriva un poco de esto, y es una política de promoción internacional de los proveedores de bienes y servicios para la minería con fondos de inversión estratégica. Se creó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet un fondo de inversión estratégica donde se postulaban proyectos, y había una gobernanza público-privado, decía, este proyecto es estratégico para el país o no, y se presentaban distintos tipos de proyectos, desde proyectos de infraestructura complejos hasta proyectos de análisis, evaluación y propuestas un poco más de diseño de política pública, como podría haber correspondido un poco este programa. Lo que se hizo en ese momento fue estudio de mercado de países con potencial, estudio de proveedores con potencial para hacer esta intersección, es decir, qué países tienen potencial donde Chile pueda ir, y qué proveedores tienen realmente potencial de llegar a esos mercados con productos que sean de interés. Como principal actividad, se crearon agentes mineros en Perú, México, Australia y Canadá. El problema
Aquí parto ya dando algunas de las conclusiones, digamos, o ideas generales de evaluación que yo tengo de los programas que hemos hecho en Chile. Tenía corta duración. Los fondos alcanzaban para el 2018 y 2019. ¿Qué ha pasado con esto? Evaluamos los resultados. Estos son informes elaborados a partir de los informes que elabora ProChile, que fue mencionado por Eduardo, creo, en la presentación primera, que es una agencia que busca exportar bienes y servicios, ayudar a la exportación de bienes y servicios. Y ellos mismos han publicado estos reportes sobre los avances de los programas específicos de bienes y servicios para la minería. Y nos muestra que en realidad, desde que hay mediciones, desde el 2014 en adelante, hay algunos datos desde el 2013 y otros desde el 2014. Y ojo con esto, aquí uno podría sacar una primera conclusión. Las cifras las corrigen todos los años y corrigen la serie completa. ¿Y por qué? Porque una de las cosas que yo dije, la mencioné la pasada, era tener proveedores de clase mundial de bienes mineros, de bienes y servicios de la minería. Y eso no está definido en ninguna parte. Nadie sabe lo que es un proveedor de clase mundial. Nadie sabe exactamente si una tubería de PVC de 2 milímetros, de 2 centímetros, de 20 milímetros, ¿es exportación minera o no minera? De servicios para la minería. Un servicio de impacto ambiental. ¿Es un servicio para la minería o no es un servicio para la minería? Entonces, esa complejidad de la definición, de la clasificación, hace que las cifras se actualicen todos los años y se revisen todos los años. En lo concreto, sí vemos que hubo un aumento en los últimos años de la exportación, pero la cantidad de empresas es fluctuante. Y esto no estamos hablando de proveedores clase mundial, proveedores totales que se identificaron y que exportan, y que en realidad hemos tenido pic del orden de 600, pero también hemos tenido los momentos bajos del orden de 500 y 580. Obviamente muy asociado a lo que ocurrió en pandemia, que bajaron mucho los bienes y servicios. Pero lo que es claro es que yo no me atrevería a decir que aquí hay una tendencia clara al aumento. En más, podría decir que hay una tendencia al estancamiento y habría que ver cómo evoluciona estos últimos 2 años, si son un quiebre de tendencia que no pareciera o son simplemente datos puntuales. En las exportaciones y aquí hay un dato interesante. En esto está, obviamente, en escalas muy distintas, la exportación de minerales primarios, exportaciones primarias de minerales y la exportación de bienes y servicios, o de nuestros proveedores de la minería. Y hay una cierta relación cíclica, procíclica. Es decir, cuando exportamos más cobre, también exportamos más bienes y servicios para la minería. Y esto es bien interesante porque también finalmente no nos está salvando esta parte de la exportación, no nos está ayudando a reducir nuestra dependencia, sino que está incluso exacerbando en cierta medida esa dependencia del ciclo de precios. Eh, lo que podría no ser malo si hacemos una buena gestión de los recursos cuando se generan más, pero claramente hay algo que aquí no está respondiendo a lo mejor a los objetivos que nos habíamos planteado, que esto siguiera de manera independiente a lo que ocurre con la industria minera. Ojo que el principal país al cual se exportan bienes y servicios de la minería es Perú, desde Chile. Y el ciclo minero de Perú es muy parecido al ciclo minero de Chile en términos de que vendemos básicamente lo mismo. Probablemente la ponderación que tiene el cobre es menor, pero creciente en el caso de Perú, en comparación con la plata y en comparación con el oro y con otros minerales, pero que tampoco son tan distintos sus ciclos. Por lo tanto, ahí hay un tema también de dependencia más finalmente de precio que al parecer de resultados de las políticas. Otro objetivo que podría haber, una segunda bajada de objetivo que tenía que ver con el desarrollo de nuevos proveedores, la verdad es que seguimos viendo que la cantidad de proveedores, y esto por tamaño de empresa, sigue estando muy concentrado en cierto tamaño y hay muy pocos proveedores nuevos. Y es muy poca la cantidad, y este es el valor de la exportación concentrada en exportadores por distintos tamaños. Los exportadores más pequeños, que son estos de color amarillo, que está el área que está arriba de las barras, sigue siendo muy poco relevante. Es decir, no son ellos, esos. Y los programas, por lo general, los de ProChile,
Fundación Chile, apuntan a ese segmento. Ahora, uno podría decir que aumentaron de segmento. Podría ser, pero la verdad es que la experiencia que uno identifica pareciera no ser el caso, sino que hay un tema también con la consistencia de los programas. Y finalmente, ¿qué porcentaje son los bienes y qué porcentaje son los servicios? Se ve bastante plano, con años muy puntuales, es decir, tenemos el 2023 como un año con el fuerte crecimiento de la exportación de servicios. Insisto, no me da para decir que es un quiebre de tendencia, pero sí uno puede identificar que podría haber una noticia interesante en cuanto al desarrollo de servicios y que podrían ser estos servicios los que hicieron crecer el alto de la barra total de exportación de bienes y servicios asociados a la minería de proveedores mineros en Chile el año 2023. En resumen, ¿cuál es la evaluación? Desde el punto de vista de evaluación estratégica, eh, sin duda que el crecimiento de los proveedores mineros es una oportunidad. Eh, y porque sabemos, y eso sí, hay certeza de que el desarrollo de la minería va a ser creciente. La minería va a seguir siendo una actividad tremendamente relevante a nivel global por los próximos 50 años al menos. Por lo tanto, puede ser eh, un buen driver, un impulsor de otro tipo de estrategias de desarrollo económico, que nos hagan depender, de reducir la dependencia, insisto, a mí no me complica depender de la industria minera, porque creo que genera mucho encadenamiento. Lo que me complica es depender del ciclo de precios, y eso es bastante más complejo, porque eso es inevitable. Y lo otro es que hay un valor, sin duda, en el conocimiento específico de la actividad minera. Países como Japón, yo mencioné a Alemania, mencioné a China, no mencioné a China, pero sí tiene también China, Australia un poco menos, pero el resto está muy enfocado en el procesamiento de minerales y no en el proceso extractivo, porque el proceso extractivo tiene características muy específicas y por lo tanto hay una tremenda oportunidad de conocimiento específico en nuestros países. Evaluación de los resultados de más de una década del programa en Chile, la verdad que a la luz de las cifras los avances son pocos en valor y en cantidad de empresas. No podríamos decir que estos programas han sido tremendamente exitosos. Probablemente han logrado generar una discusión y algún conocimiento, pero no podríamos decir que han sido un éxito rotundo, ni mucho menos. Se mantiene una alta concentración de las exportaciones, muy pocas empresas, y son empresas, en muchos casos, ya eran grandes empresas hace 10 o 20 años, y siguen siendo grandes empresas que exportan. Y el sector servicio, al parecer, presenta incluso más volatilidad, el sector de bienes, de momento. ¿Cuáles son las posibles causas? Y esta lo genero para la pregunta o para la discusión. Y le hemos puesto mucho énfasis a poner metas. Queremos llegar a esto, queremos llegar a esto. La verdad es que eso debiera ser una consecuencia. Me parece bien ponerse metas, pero en realidad el foco de nuestros trabajos de política pública han estado en la fijación de metas, incluso en la política minera que se hizo. Muy buena en cuanto a la fijación de metas, pero muy débil en cuanto a los planes de acción para alcanzar esas metas. Falta continuidad de los programas y evaluación de los mismos. Yo no he visto buenas evaluaciones completas de la evaluación de los programas que hemos implementado, y eso es otra debilidad. Poco en problemas de empresas específicas, y eso también es interesante. Como los programas han sido en gran medida impulsados por las propias compañías mineras, las compañías mineras me dicen que yo tengo un problema específico, que es muy bueno, tengo un problema específico que puede ser el perno de la quinta rueda del camión que me va atrás, y ese no lo he logrado solucionar. Y que puede ser interesante, pero no sabemos si eso tiene potencial o no. Es un problema específico, pero no sabemos si poner recursos del Estado o del privado en ese programa específico es una buena idea de política pública. Lo segundo, bueno, o quinto, ya no sé, robustecer la institucionalidad con foco en proveedores mineros. Nosotros tenemos institucionalidad bastante sólida en la industria minera, no tan grande, creo que es importante robustecerla, pero sobre el desarrollo de proveedores específicamente para la industria minera no hay. Son planes de programas Corfo y otras instituciones que no tienen como plan específicos darle seguimiento a estas cosas, como política, como foco. Y por último, la institucionalidad política, y esta es una crítica que yo la hago en nuestro sistema político y la hago acá, teniendo claro que no están, pero la hago también cuando están.
y es que en realidad a nuestros políticos lo que les interesa es capturar rentas de la industria minera, no les interesa el desarrollo que puede generar la industria minera. Son muy pocos los que sí les puede interesar, pero los hay, pero la mayoría de los gobiernos, de los políticos, se enfocan en cómo capturo más renta de esta industria. Y por último, como conclusiones, eh, y algo de propuesta, digamos, yo creo que hay que diseñar estrategias políticas con foco en la creación de valor en la industria minera y su encadenamiento más que en las rentas de corto plazo. Lo otro es crear una institucionalidad con foco específico en el desarrollo y exportación de proveedores con gobernanza estable, público-privado idealmente. Establecer planes de largo plazo con evaluaciones periódicas. Un plan de 2 años, como los agentes mineros, fue, como decimos nosotros, un saludo a la bandera. Esperar que eso genere impacto era demasiado optimista. Diseñar planes en conjunto con la industria, pero no necesariamente para empresas específicas. Como insisto, eso no nos asegura que esa actividad o esa solución tenga mucho valor potencial de crecimiento. Por último, enfocar esfuerzos, y esto también ya es una mirada minera, más de economía minera, que la vengo también impulsando hace muchos años, en que los esfuerzos de política pública y los recursos en temas propios de la minería es una ventaja comparativa, ni siquiera competitiva, tenemos que crear la ventaja competitiva. Es una ventaja comparativa, porque, insisto, los otros países más desarrollados no van a llegar a entregar soluciones al proceso minero, a la extracción. Esos problemas los tenemos nosotros. Ellos, por lo general, están enfocados desde el procesamiento de minerales en adelante. Y por lo tanto, ese foco en conocimiento específico, creo que son los países como Chile, como Perú, principalmente quienes tienen la enorme oportunidad de desarrollar. Probablemente también con Australia y Canadá. Y en el futuro, probablemente muchos otros mineros. A Brasil también, pero tiene una industria del hierro tan potente que probablemente lo hace enfocarse mucho en ese tipo de minería que es radicalmente distinta a la del oro, la del cobre, la del cobalto, no sé, ni hablar la del litio, que se nos viene un tremendo desafío para nuestros países también. Así que eso, sé que me pasó un poquito, pero creo que no tanto. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la exposición, y por toda la información que has brindado. Ahí tenemos varios comentarios en el chat. Y bueno, antes de pasar al segmento de preguntas y respuestas, vamos a tener 15 minutos de comentarios por parte de David Ederi. David es el gerente de exportación de servicios de Perú. David, si estás ahí, acabo de pedirte para que actives el audio, te escuchamos. Bienvenido. Ok, Diego, muchas gracias. Bueno, realmente lo que nos ha mostrado Andrés, Carlos y Jorge son temas sumamente importantes porque decantan en algo que debemos nosotros entender, y es que la decisión política va al más alto nivel, ¿no? Son políticas de Estado los que finalmente tienen que ir conduciendo todo este engranaje que debe soportar todo un desarrollo del sistema que implica pues los servicios basados en conocimiento, ¿no? Ya Carlos nos ha mostrado, por ejemplo, ejemplos cómo el sector privado se va vinculando para desarrollar sus propias necesidades, al igual que Jorge, ¿no? Jorge nos habla de la minería. Nosotros tenemos una minería sumamente relevante, donde de alguna manera el factor de proveeduría se ha puesto en algo muy necesario para ellos, ¿no? Tomando en consideración los altos costos operativos que implican pues estas operaciones, demandan que terciaricen muchas de estas, digamos, actividades, y genera pues oportunidades porque captan conocimiento, ¿no? Entonces ahí viene lo segundo, que debe basarse también en el aspecto educativo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros emprender un efecto de fuerza latinoamericana, llamémoslo así, y en cada uno de los países como Perú, el caso de Chile, Argentina, si el proceso educativo todavía no ha pasado por un proceso de transformación real? Es decir, qué tan sintonizado está
con lo que realmente el mercado está demandando. Estas deficiencias o brechas que nos genera la parte de educación es compleja. Y ahí hay una labor muy importante que ejerce pues el sector privado, ¿no? En donde de alguna manera busca generar talento, cosa que no le compete, porque le compete evidentemente al sector educativo, pero sin ella no podrían avanzar, ¿no? Y ahí es un desafío que tenemos que enfrentar porque los sistemas que nosotros tenemos que desarrollar pues distan muchísimo con el corto plazo que muchas veces los gobiernos pues tienen, ¿no? Para poder ejecutar sus políticas. Entonces eso es un gran desafío. Ahí también es importante los mecanismos que se van desarrollando. Estos mecanismos de parques tecnológicos o zonas económicas influyen muchísimo en poder captar un conocimiento que tal vez no lo tenga el país, pero a través de la inversión extranjera pueda capitalizar muchísimo más en ese escenario. Ya Carlos nos hablaba de este ecosistema de 36 polos, ¿no? Qué importante, conozco mucho la realidad argentina y la verdad que es impresionante en el sentido de cómo han podido ellos eh, remarcar este proceso de conocimiento a través de digamos, estos mecanismos como son los polos, los parques tecnológicos, ¿no? Que existen en Colombia, existen en Chile, el caso de Corfo, ¿no? Corfo cambió muchísimo su accionar de banca para irse más hacia la innovación, hacia el desarrollo de las startups, ¿no? Inclusive muchas empresas peruanas llegaron a Chile a desarrollar pues sus soluciones. Entonces, cómo estas plataformas de desarrollo nos pueden ir ayudando a cimentar esta necesidad de generar capital humano, ¿no? El capital humano es muy relevante. Y cómo además se va creando este ecosistema de necesidades y de capital humano para poder crear elementos de innovación, cómo de alguna manera los, digamos, estas experiencias compartidas frente a estos nuevos retos que nos da la tecnología, que cada vez más va avasallando, ¿no? Yo escucho mucho, hoy día las empresas, sus planes estratégicos no pueden ir más allá de un año, año y medio, porque todo va cambiando. Entonces, cómo los procesos de innovación se van enfrentando a una metodología que permita que pequeñas y medianas empresas puedan introducir esto en sus organizaciones es algo vital y todavía no hemos logrado ello, ¿no? Salvo las grandes empresas o los grandes sectores, como ya nos mostraba el caso de Jorge, el sector minero, están en esa tendencia, pero tenemos que un poco aterrizarlas. ¿Cómo lo aterrizamos? Tenemos que empezar a generar estas alianzas público y privado que permitan justamente ajustar esas tuercas necesarias para poder generar estos procesos de innovación, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de tres elementos fundamentales: políticas de Estado claras, fehacientes hacia el conocimiento, el tema de capacitación, la educación, que tanto prima la parte de educación, todas estas herramientas e instrumentos que se tienen que ir disponiendo para que justamente se genere esa combinación de sector público y privado y pueda desarrollar. Y no, como bien dice Jorge, nos quedemos solamente en la minería exportando concreto, sino tal vez mayor valor agregado, que ese es un aspecto que muy poco se ha hecho. Y hablando sobre la experiencia de Australia, Australia ha podido sí desarrollar una vasta conocimiento en proveeduría de servicios, ¿no?, hacia la minería. Entonces, son ejemplos que se pueden ir calzando en todo este proceso. El cuarto, que muy bien también de alguna manera se ha enfocado, es el aspecto de infraestructura tecnológica, que tanto la infraestructura tecnológica nos puede ayudar muchísimo para poder tener una latancia adecuada, para poder proveer servicios a nivel mundial, ¿no? Y cómo a través de esta conectividad que necesitamos, realmente nos estamos preparando. Vemos a un gran China que maneja esto pues de maravilla, con grandes actores a nivel mundial,
cómo Latinoamérica puede irse insertando en este proceso, necesitamos inversión. Inversión en ese sentido, ¿no? Y finalmente, para ir cerrando digamos, estos comentarios, está muy ligado al tema de la internacionalización. Que tanto los programas que tienen en cada uno de los países impulsan el desafío que debe tener la empresa para llegar a otros mercados. ¿Por qué quiero enfatizar en ello? Porque finalmente, bueno, ya nos ha mostrado Andrés el caso de Go Global de Chile. ¿Por qué quiero enfatizar esta parte y que creo que es muy importante? Porque todos los actores que están en servicios basados en el conocimiento necesariamente requieren adaptarse a las condiciones del mercado. Es un sector que por eso es innovador desde su propia naturaleza. Y es que la solución que yo pueda haber aplicado en mi país no necesariamente va a funcionar al 100% en otros mercados. Entonces, ese proceso de adaptación, por más tecnología, por más disposición que yo pueda tener de usar la Internet, no va a ser suficiente, porque acá se añade otro aspecto fundamental que es importante para estos exportadores, que es la confianza, que tanto estamos nosotros creando esas habilidades, esas competencias a estos grandes ingenieros, grandes profesionales, pero que no tienen habilidades blandas en el sentido para poder introducir y generar pues toda una estrategia de confianza. Es un proceso de acompañamiento que tenemos que nosotros mirar desde ese punto de vista y llevarlos a los mercados internacionales. Cuando uno revisa la estadística y ve cuáles son las modalidades que mayormente utilizan las empresas de servicio basado en conocimiento en sus salidas comerciales, es el modo 3, es decir, presencia comercial. Y ahí nosotros desde Perú, por ejemplo, tenemos un programa de implantación comercial, algo similar de Go Global, pero nosotros vamos un poquito de manera diferente, que hoy día nos permite, por ejemplo, tener 38 empresas con filiales en el exterior. Y logramos eso porque es la única manera de poder penetrar a los mercados. Pero estas empresas tienen que estar preparadas, tienen que tener lo que ya he mencionado anteriormente: experiencia, capacidades, competencias, conocimiento, manejo de herramientas, que los permita justamente abordar los mercados de manera eficiente y de manera asertiva. Entonces, estas experiencias que muy bien nos han traído tanto Andrés como Carlos, como Jorge, eh, de alguna manera nutre y recalca y remarca una vez más que sin las decisiones, como siempre dice, porque este es un tema de decisión, de entender las capacidades y competencias que tiene una oferta diferenciada como son los servicios basados en conocimiento. No tiene políticas, no tiene infraestructura, no tiene un gran soporte educativo, no tiene herramientas de apoyo para poder desarrollar todo este proceso de innovación, como tampoco no tengan ese soporte para el camino hacia la internacionalización, pues estaríamos perdiendo mucho camino, mucho trazo en aprovechar lo que hoy día los mercados internacionales nos brindan. Más aún cuando América Latina solamente exporta el 3% de lo que compra el mundo en materia de servicios. Eso es lo que podría comentar, mi querido Diego, en torno a nuestros tres excelentes conferencistas. Bueno, David, muchísimas gracias por tus comentarios, ha sido un gusto escucharlos. Y ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Por cuestiones de tiempo, le voy a hacer una pregunta a cada uno de los expositores. Voy a ir en el orden en que se presentaron, así que en primer lugar, una pregunta para Andrés López. Andrés, bueno, habías comentado el tema de la importancia de la colaboración público-privada y nos han hecho una pregunta sobre eso, es decir, en términos concretos, ¿cómo podría llevar a cabo esa colaboración? ¿A través de financiamiento o a través de otras herramientas?
Bueno, no hay un único modelo. Yo, en realidad, para no hacerla larga, ¿no? Porque habría mucho para charlar de eso. De hecho, si a alguien le interesa, les recomiendo un libro del BID, que creo que es 2015, donde hay varios casos de cooperación. En los casos, el estudio de Argentina participé yo con otro equipo de colegas de cooperación público-privada, donde se ilustra distintas alternativas. Yo creo que básicamente lo más importante es pensar que la colaboración público-privada debe eh, pensarse como parte del propio diseño de los programas. Y luego también, obviamente, ir a la etapa de evaluación y monitoreo. Es decir, creo que hay bastante acuerdo entre los que hacen y estudian políticas públicas, que la idea de que alguien se sienta en su escritorio y sabe algo y decide que hay cómo ayudar a un sector es inviable. Luego eso puede ir desde que uno arma una mesa y el sector privado identifica problemas, obstáculos, oportunidades, y hay en esa mesa gente del sector público, distintas agencias que toman nota de esto y a priori, o en principio, debería tratar de ayudar a remover esos obstáculos o trabajar conjuntamente para aprovechar oportunidades, etcétera, hasta la puesta en marcha de programas coadministrados o llevados adelante conjuntamente entre sector público y sector privado. Y no necesariamente implica financiamiento. Tal vez el sector privado lo que necesita es, no sé, asistencia al sector público en remover barreras de acceso a terceros mercados, o en adecuar la oferta del sistema público de educación más a las necesidades de, de la demanda privada. En fin, hay múltiples, múltiples alternativas, pero está claro que la política industrial moderna y las políticas de apoyo modernas en en cualquier sector se hacen de manera colaborativa, lo cual no significa que el Estado no resigne sus objetivos, ¿no? Que no es que el Estado sea capturado por el sector privado, sino que tiene sus propios objetivos, pero entiende que para llevar adelante necesita los inputs del sector privado en términos de información, de capacidades y a veces también de cofinanciamiento de recursos. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, paso ahora entonces a la pregunta para Carlos. Carlos, bueno, nos han consultado dentro del caso argentino que has comentado, cómo ha influido para esta promoción la cuestión del acceso y la infraestructura de Internet, y si tenés idea de cuál es la cobertura nacional de Internet que existe en el país. Bueno, sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente, sobre todo para el despliegue, ese que hablé, el despliegue federal, ¿no? Originalmente, a ver, si esto está concentrado en determinadas zonas del país, el problema de las comunicaciones y el despliegue no es relevante porque de alguna manera a esos lugares seguro que va a llegar buena comunicación. Si lo que quiere es hacer una industria más federal, entonces sí es importante el despliegue. Y hay dos comentarios. Hoy por hoy el despliegue ya no es solo los lugares donde se desarrolla software en particular, sino es importante el despliegue en las comunicaciones, en las casas de las personas, porque las personas ya no van más a las oficinas, entonces lo que tiene que tener una gran capilaridad en la zona donde estas personas viven. En ese sentido, Argentina, por supuesto, siempre estamos en déficit de comunicaciones, sobre todo de capilaridad en la última milla, pero en particular no es tan grave, si querés llamarlo así, y de hecho nos ha permitido que en la pandemia, cuando había lugares tan problemáticos como Filipinas o la India o en Pakistán, que hubo centros de servicio que tuvieron que cerrar porque no lo podían brindar los servicios de Don María desde la casa, Argentina prácticamente no tuvo ningún problema de seguir brindando servicios 7x24, porque la conectividad hogareña era buena, es buena en general, digamos, ¿no? Lo que sucedió que post pandemia
mejoró mucho más todavía en las regiones, digamos, en las provincias, en los lugares, en las ciudades. Y esto trae aparejado que la persona se queda a vivir en ese lugar y ya trabaja remotamente. Hay empresas que tienen empleados en las 24 provincias argentinas, aún en Ushuaia, en el extremo más austral de la Argentina. Conozco empresas que tienen 20, 30 personas trabajando desde allá. O en el más al norte, en Jujuy, cerca de Bolivia, ¿no? Y ahora el advenimiento de la comunicación satelital, con Starlink, con lo que está haciendo Orbit y otros, digamos, esto todavía lo resuelve más aún, pero hay ciertos planes que se han pensado junto con el gobierno para dar conectividad a aquellas zonas donde tenemos más gente concentrada trabajando, ¿no? De alguna manera decir, bueno, a ver, en esta zona, por ejemplo, vamos a suponer a nivel de intendentes, decirle, bueno, mire, usted tiene la posibilidad de desarrollar su industria, pero usted necesita prácticamente dos cosas. Primero, prepare gente y segundo, comunique a la gente, ¿no? Esa es la política que tiene que hacer el intendente. ¿Cómo hace para que cada vez tenga mejor conectividad y cómo hace para que tenga más gente? Si eso le pasa, las empresas le van a contratar gente en su localidad, aunque sea un pueblo muy, pero muy pequeño. Así que sí es cierto, la comunicación juega un rol clave, no estamos tan mal y eso ha hecho que este desarrollo federal pueda ser posible, porque hoy por hoy el 70% de la gente no concurre a los lugares de trabajo habituales. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por la respuesta y por la información. Y ahora, bueno, antes de pasar a las palabras de cierre, voy a ir con la última pregunta para Jorge. Jorge, teniendo en cuenta, bueno, algunos desafíos que planteabas con respecto a la institucionalidad de los programas y la concentración del número, digamos, en un bajo número de empresas, ¿qué se puede hacer para territorializar las políticas de promoción de servicios basados en conocimiento? Bueno, probablemente no hay una única respuesta y hay mucha gente que puede tener respuestas distintas. Lo que sí me ocurre a mí es que pienso que el desarrollo de proveedores, particularmente en el ámbito de la industria minera, debiera ir de la mano, o sea, la exportación de la mano con el desarrollo local. Yo creo que hay mucha oportunidad de desarrollo local de empresas que prestan servicio que no tienen capacidades locales. Yo creo que aquí se ha hablado mucho de la formación de capital humano, y yo creo que eso es fundamental. Si en la medida que potenciamos el desarrollo de capital humano, fundamentalmente también en los territorios donde está inserta la industria minera, que es distinto de Santiago. Hay poca minería en Santiago. Eh, eh, y, y uno mm, percibe una brecha todavía en la formación y en la calidad de la formación del capital humano entre la academia más sofisticada y la capacidad técnica de los territorios. Yo creo que aquí hay un tema, que más allá que pensar en objetivos de largo plazo, hay que pensar en cómo genero capacidades locales y que a lo mejor como consecuencia van a seguir teniendo algún beneficio, van a desarrollar industrias y van a desarrollar capacidad y van a exportar servicios. Pero creo que el objetivo está, y me gusta mucho lo que se ha planteado acá desde el ámbito de la formación de capital humano. Teniendo ese foco, creo que lo otro llega más fácil, porque hoy día empujar esta meta, donde tú de repente agarras empresas, las tomas y las llevas a una feria en Sudáfrica sin que tengan las capacidades, en realidad es voluntarismo. Pero claro, estás cumpliendo con las métricas de tengo que llevar a 25 proveedores, digamos, este año a ferias del mundo. Eh, entonces, hay una pérdida, hay un quiebre que me parece súper relevante todavía de llenar y que tiene que ver con la capacidad de capital humano específico. Tenemos el conocimiento técnico, operacional, pero no necesariamente sofisticado como y sistematizado como para transformarlo en una solución económica, que es lo que se requiere en términos de innovación y capacidad de crear empresas. O sea, probablemente hay muchas otras. Lo que mismo que digo yo, que tiene que haber una institucionalidad preocupada de este tema. Insisto, porque somos un país que depende mucho de la industria minera y que por lo tanto tiene un potencial en el desarrollo de la industria minera y que no existe.
son programas y programas de muy poca duración que duran a veces menos que un gobierno. Y eso yo creo que también es otra debilidad. Probablemente hay muchas otras. Muy bien. Bueno, Jorge, entonces, muchas gracias. Muchas gracias a los tres por sus exposiciones y sus respuestas y a todos los participantes. Ahora para cerrar, bueno, en primer lugar, les quiero recordar que próximamente les estarán llegando a quienes participaron los distintos materiales de las distintas sesiones y para quienes hayan estado presentes en al menos 3 de los 4 encuentros van a recibir el certificado de asistencia. Y bueno, ahora ya sí, para finalizar tanto esta sesión como el curso, vamos a escuchar las palabras de clausura de la directora general de Políticas de Desarrollo del Comercio Exterior, Mariela Amemilla. Mariela, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, ya tardes aquí en Perú. Pues hemos llegado al final de estos 4 días del programa de capacitación virtual en exportación de servicios basados en conocimiento que Mincetur, PROMPERÚ, con el apoyo del BID INTAL, hemos podido organizar por ya segunda vez. A través de estas sesiones estoy segura que hemos expandido nuestros conocimientos en temas sumamente importantes e interesantes en el marco de los esfuerzos que venimos realizando en el Perú para poder impulsar aún más el desarrollo exportador de los servicios. En estos 4 días hemos contado con exposiciones de mucho valor, con las que hemos aprendido sobre los factores que inciden en la competitividad de la exportación de servicios basados en conocimiento. También hemos ahondado y discutido sobre recomendaciones para implementar diversos programas, por ejemplo, la promoción de la generación de clústeres efectivos que puedan convertirse en plataformas para la exportación de servicios, sobre las medidas de apoyo y también la importancia de la promoción comercial para la exportación de este sector. Y obviamente hemos podido ver los avances que hemos tenido en el Perú durante estos 20 años de promoción de exportaciones de servicios. También hemos explorado, ¿no?, la importancia de promover la inversión extranjera directa y su potencial para contribuir al desarrollo de este sector. Finalmente, el día de hoy, con Jorge, Carlos, Andrés y David hemos podido aprender más sobre la experiencia de otros países en la promoción de sectores específicos y tan importantes para nosotros como son el software y los servicios a la minería. Estamos muy contentos por la gran acogida que ha tenido este programa. Sabemos que es importante poder seguir realizando actividades como esta para poder seguir difundiendo entre los emprendedores, empresas peruanas, este tipo de conocimiento y esperamos, ¿no?, que hayan podido aprovechar al máximo y disfrutar de estos 4 días de exposiciones. Comentarles también que desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, también de la mano con PROMPERÚ y otros actores, continuaremos en la difusión de estos temas como parte de las actividades que venimos realizando en el marco del Comité Multisectorial para el Desarrollo del Comercio de Servicios. Y bueno, solamente quiero finalizar agradeciendo de parte de este viceministerio a todos los expositores que han participado en las diferentes sesiones, al Banco Interamericano de Desarrollo y al Instituto de Integración de América Latina y el Caribe, INTAL, que han hecho posible esta segunda etapa del programa de capacitación en materia de exportación de servicios basados en conocimiento. Y por supuesto, a todos los asistentes por su activa y valiosa participación. Muchísimas gracias.